Cuba es un país insular ubicado en el Mar Caribe, con una población cercana a los 11 millones de habitantes. Está compuesto por la isla principal y miles de cayos e islotes, situados estratégicamente entre Estados Unidos, México y otros países del Caribe. Más adelante, en ese proyecto, se profundizará en el análisis de 5 aspectos clave: el gobierno, la sociedad, la élite política, los elementos estructurales y los culturales que configuran el sistema político cubano. Elegimos analizar Cuba porque su sistema político representa un modelo único de transición al socialismo, que continúa siendo relevante para entender las dinámicas políticas, sociales y culturales en América Latina y el Caribe, así como las tensiones y desafíos que enfrenta en el contexto internacional actual. Este análisis permitirá comprender mejor cómo se ejerce el poder, cómo se organiza la sociedad y qué elementos culturales influyen en su estabilidad y transformación. En 1959, tras el triunfo de la Revolución cubana, Fidel Castro desplaza al gobierno de Fulgencio Batista y asume el poder político, prometiendo justicia social. En primera instancia coloca un gobierno provisional encabezado por Manuel Urrutia, pero realmente el poder queda en manos de Fidel Castro, donde comenzaría una dictadura. Cuba es un estado socialista con un único partido, el cual es el Partido Comunista de Cuba, valga la redundancia, y este a su vez está presidido por Miguel Díaz-Canel y su segundo secretario es el presidente de la República. Siguiendo con el propio gobierno y su estructura, dentro de Cuba hay ciertas jerarquías, partiendo desde la más importante, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta asamblea básicamente se encarga de todo lo legislativo dentro de la isla y a su vez está encargada de elegir al presidente. Ahora, pasando con el presidente, como ya se dijo, es elegido por la Asamblea Nacional y este a su vez tiene el cargo de jefe de Estado y jefe de gobierno dentro del país. De la misma manera se elige al vicepresidente y de ahí pasamos con el Consejo de Estado. El Consejo de Estado básicamente se encarga de eso y también tiene ciertas atribuciones dentro de la Constitución. Y por último, pero no menos importante, se encuentra el Consejo de Ministros. Este consejo se encarga de todo lo administrativo y ejecutivo. Básicamente, ellos constituyen en sí el gobierno de Cuba. Cuba había estado bajo la dictadura de los Castro a partir de la derrota de Fulgencio Batista en el año de 1959 por Fidel Castro, mismo que ocupó la presidencia hasta 2008 a su muerte y eligiendo como sucesor a su hermano Raúl Castro. Hasta el año de 2018, parte de los puestos políticos en Cuba han sido puestos para personas directamente elegidas por los Castro. Aún después de la muerte de Fidel, quienes se encargaron de tomar esas decisiones han sido su hermano Raúl Castro y el sobrino de Fidel, Alejandro Castro, quienes son una gran influencia en Cuba. La vida de Fidel Castro estuvo marcada bajo un sistema comunista por medio de un solo partido, el llamado Partido Comunista de Cuba, además que se consolidó como la mayor autoridad en diferentes órganos importantes para la isla, no solamente como presidente, sino también como primer ministro del partido. Miguel Díaz-Canel Bermúdez es el actual presidente de Cuba, y a pesar de ser el primero en ocupar este puesto sin llevar el apellido Castro, fue elegido por su antecesor Raúl Castro para ocupar la presidencia. Esto nos indica que la élite cubana realmente no ha cambiado, ya que los Castro siguen teniendo influencia para designar quienes tienen acceso al poder. La mayoría de actores que influyen en la vida política de Cuba están vinculados directamente al Estado. Por ejemplo, el único partido que existe en este país es el Partido Comunista de Cuba, por lo cual existe una competencia partidista. Además, la única federación sindical reconocida es la Central de Trabajadores en Cuba, debido a que no existe una libertad sindical en este país. Hay que mencionar que existen otras organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, en donde participan mujeres mayores de 14 años para lograr la igualdad de derechos y de oportunidades. Además, también existen movimientos juveniles, estudiantiles, incluso por parte de la comunidad LGBT. Sin embargo, no tienen la capacidad para influir directamente en la política, ya que son subordinados por el Estado. La religión es un factor muy importante en la sociedad cubana, ya que Cuba en años posteriores se había declarado como ateo. Sin embargo, actualmente hay una gran variedad de religiones que, a pesar de no influir directamente en la política del país, se siguen persiguiendo a creyentes que no se alinean con las organizaciones que son impuestas por el Estado. La organización ciudadana en Cuba es alta, sin embargo se encuentra bajo el control del Estado, y esto hace que la participación sea obligatoria, y que la autonomía de los ciudadanos para poder organizarse sea muy baja, ya que el Estado no concede este tipo de libertad, ya sea que la participación sea por protestas, por expresiones artísticas, movimientos culturales, suelen ser reprimidos.
La sociedad cubana se fundamenta en valores como la justicia social, la igualdad y la solidaridad internacional. El patriotismo y la defensa de la soberanía son elementos centrales que fortalecen la identidad nacional, reflejando un profundo orgullo por la historia y la cultura que han marcado su desarrollo. El sistema político cubano se basa en el socialismo marxista-leninista, inspirado además en el pensamiento de José Martí y Fidel Castro. La ideología antiimperialista y humanista refuerza el papel del Partido Comunista como la vanguardia política que guía el rumbo del país hacia el bienestar colectivo. Actualmente Cuba mantiene un interés prioritario en preservar el sistema socialista, garantizando derechos sociales como la salud y educación universales. Además, promueve la integración regional y la solidaridad latinoamericana como parte de su compromiso internacional. La narrativa oficial legitima el poder político a través del relato revolucionario, enfatizando la defensa histórica frente al imperialismo y la búsqueda de justicia social. Aunque existe un amplio consenso en la sociedad, se manifiestan nuevas demandas de pluralidad y apertura política que enriquecen el debate nacional. Su sistema político se basa en un partido único dirigido por el Partido Comunista, lo que concentra el poder y limita el pluralismo y las libertades políticas y la participación ciudadana. Algunas de sus instituciones principales es el Partido Comunista de Cuba, PCC, la Asamblea Nacional del Poder Popular, Consejo de Estado, Consejo de Ministros y los Tribunales Populares. La economía cubana es socialista y centralizada, controlada por el Estado. Se sustenta del turismo, la agricultura, la biotecnología y los servicios médicos, pero enfrenta problemas como escasez, inflación, dependencia de importaciones y bajo poder adquisitivo. Otra división que, si bien no es menos importante, también tiene sus propias legislaciones, e inclusive está mencionado dentro de la Constitución en los artículos 170 y 171, son los gobiernos provinciales. Estos artículos acuerdan que cada gobierno dentro de sus provincias están encargados de salvaguardar y ver por el desarrollo tanto económico como social de sus respectivos territorios.